de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor británico William Shakespeare. Dice: no trates de guiar al que pretende elegir por sí su propio camino. Sí, porque vas a perder el tiempo. Que pasen los litigantes. No se puede trazar una vida basándose en un error. La gente sí cambia. Yo considero que todo tiene su momento. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Ana, tú eres la demandante y estás demandando a Luisa. Así es. Dime quién es Luisa, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, Luisa es mi hermana mayor y yo vengo a recuperar mi vida. Yo quiero recuperar a mi hija y la herencia de nuestra madre porque quiero hacerme un tratamiento que me ayude a ayudar a olvidar el pasado muy turbio que tuve. A ver, explícame. Bueno, desde los 13 años yo comencé a salir. Mi madre casi no cuidaba de mí, casi no estaba al pendiente. Siempre estaba en la casa, siempre estaba haciendo sus cosas. Entonces, para mí fue muy fácil salirme. Salía en la noche, empecé a conocer alcohol, conocí drogas, empecé a hallarme con gente más grande. Sí tuve un pasado muy turbio. Estaba con gente que me llevaba por el mal camino. A mí con el tiempo me empezó a gustar. Al principio yo no pensé que fuera adicta porque lo tomaba como una broma o como, ay, sí íbamos de fiesta un día. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que tenía una adicción, pero pues, es una moneda de doble cara, porque por un lado yo sabía que estaba mal, yo sabía que me estaba haciendo daño, yo sabía que me estaba causando muchos problemas con mi mamá, pero por el otro lado pues me gustaba, no tenía presiones, hacía lo que quería, me metía coca, tomaba, entonces pues, no hice caso y yo seguía haciendo mis cosas. Esto me tuvo muchos problemas con mi mamá, yo me salía, regresaba cada tercer día. Me sorprende, de hecho, que nunca me haya corrido de la casa, eso sí. En una de estas fiestas a las que yo acudía, estaba con unos amigos, entramos a un cuarto, tenían demasiada cocaína ahí, y al momento en el que yo iba a inhalar una línea, me agarraron entre todos, eran 5 hombres, y me violaron entre todos. Bueno, esto es algo que no lo puedo contar. Pero eran gente que tú estabas compartiendo con ellos, con quienes tú hacías drogas, Era con gente... quien tú salías a festejar. Yo nunca los vi haciendo ese tipo de cosas. Yo no pensé que era como ese tipo de persona que podía abusar de alguien. ¿Qué edad tenías cuando te pasó esto? 14 años. Cuando te violaron esta gente. Sí. Ok, ¿qué pasó? Pasó esto y pasó el tiempo y a mí no me bajaba. La regla. Así es. Estabas embarazada. ¿Qué pasó entonces? Cuando fue lo del embarazo, yo no quería tener a la niña porque, o sea, yo le explicaba a mi mamá que cómo era posible tener un bebé producto de una violación. Yo no quería, obviamente, tenerlo. Entonces, mi mamá me obligó a tenerlo. Me dijo que yo lo iba a tener, que eso no estaba en mi decisión, que no iba a estar en mi decisión tenerlo porque yo no estaba mentalmente apta para esas cosas porque yo me metía cosas y que no era coherente, y pensó que iba a ser más fácil que si yo tenía a la niña, que yo agarrara un mejor camino, que yo agarrara el carril, para que mi vida tornara todo para bien. Ok. Entonces fue así, yo tuve a la niña y en el momento en que nace el bebé, yo estaba en el hospital y seguía en la camilla, seguía estando ahí. Llega mi hermana, que vive en Estados Unidos, bueno, vive aquí, y fue a México a verme, porque mi mamá le habló y le dijo lo del parto. Mi mamá llega con mi hermana y de alguna forma me lavan la cabeza, por así decirlo. ¿Me la cediste, me la regalaste? Sí, no. Porque yo no estaba consciente en ese momento. ¿Tu recuerdo es que te convencieron? Sí. ¿De qué? Me convencieron de quitarme a la niña. Me hicieron toda una historia. Nadie te la quitó, tú la cediste. De que yo no estaba apta, de que iba a llegar al gobierno y que como sabían que yo no estaba... que yo no era apta. ¿Te la iban a quitar? Que me la iban a quitar. Bueno, llegaron con toda esta farsa, con toda esta mentira de que todo esto había sido. No es ninguna mentira. Y entonces me dijo a mi mamá que por qué no le daba a la niña a mi hermana y que mi hermana la registraba como suya, como si ella hubiera dado a luz. Es mi hija.
Entonces yo O sea que hicieron como un certificado de nacimiento donde es ella la madre biológica Exacto. de la criatura. Sí, así es. Ok, perfecto. Yo en ese Bueno, momento ella no estoy sabía ahí. todos los Lo derechos. primero que hago es digo, bueno, Di la verdad. ok, está bien porque si no se la va a llevar al gobierno, una. Dos, para mí era más fácil, la verdad, en ese momento, no aclaro que fue en ese momento, no pienso igual en este momento, que iba a ser más fácil para mí, pues, seguir con mi vida, seguir haciendo mis cosas, seguir tomando, seguir drogándome. Y por otro lado, dije, bueno, ya, o sea, no tengo la responsabilidad, no tengo aquí, o sea, no tengo un ser humano que cada vez que yo lo voy a ver, Te me va a recuerda la recordar violación, naturalmente. Entonces, Ok. para mí fue muy fácil, yo dije, ok, yo firmé papeles, firmé todo lo Así que se es. tenía que hacer y se la llevaron. Ok. Pasan 6 meses, esos 6 meses yo seguí consumiendo, yo seguí tomando, metiéndome cocaína y me llega una llamada y esa llamada era que mi madre había fallecido y yo no había estado, o sea, yo no había estado en ese momento con ella. Yo ojalá pudiera cambiar todo eso pero no. No se puede. No se puede. No se puede cambiar O el sea- pasado. Mira lo que voy a hacer. Déjame hacer un corto receso. Porque a la vuelta yo quiero que me expliques qué ha pasado ahora, cuál es la diferencia, cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo hace que ella tiene a la niña y cuál es la diferencia ahora. ¿Ok? Regresamos después de este corto receso. Ahorita ya tiene 4 años. O sea que hace 4 años que tú no has tenido relación con esa criatura. No. Así ¿Y por qué la quieres ahora? La niña puedes es decir totalmente, legalmente mía. Entonces Claro, yo no porque sé me de qué hicieron firmar habla. esos Y papeles. aparte- Caso cerrado.